En los últimos días, a través de iniciativas, decretos y bandos de policía, varios estados y municipios se han entregado a la noble labor de prohibir o restringir en eventos públicos y medios de difusión los narcocorridos. Gobernantes y legisladores de Michoacán, Cancún, Chihuahua, Tijuana, Nayarit, Querétaro, Jalisco y el Estado de México de pronto han descubierto que mediante la prohibición se va a reducir la penetración del crimen organizado en las estructuras sociales de México. Los inefables morenistas Ricardo Monreal y Arturo Ávila han anunciado incluso una iniciativa que busca sancionar la apología del delito, como ellos dicen, en series de televisión, en la música, en el cine, en las obras de teatro y hasta en los videojuegos. Descubrieron el hilo negro. Como no pueden anular ni combatir el narcotráfico, lo viable es anular entonces una de sus expresiones. Se han anunciado penas de 6 meses a un año de prisión. Desde las cimas del delirio, el secretario de Gobierno de Querétaro ha dejado para la posteridad esta frase: por encima de la tranquilidad de los queretanos, ningún elenco o artista. Desde luego, el secretario de Gobierno no ha dedicado una línea de su retórica demoledora a sugerir, por ejemplo, que por encima de la tranquilidad de los queretanos, ningún narco o ningún cártel. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha apresurado a apuntar que no se trata en realidad de prohibir los narcocorridos, solo de promover que la música tenga otros contenidos. Conmueve tanta precariedad. En 1934, la vida sexual de los mexicanos transcurría en burdeles y casas de citas. Según datos aportados por Carlos Monsiváis, en los primeros años del siglo XX, 120 de cada 1000 mujeres mexicanas se veían obligadas a ejercer la prostitución. Ese año se prohibió en el radio y en las escuelas la música de Agustín Lara porque le cantaba a las prostitutas, y su obra musical, que en la década de los 30 era cantada y repetida en todo México, fue considerada una exaltación, como se diría hoy, una apología del vicio y un peligro latente en la educación de los niños. Los boleros de Lara eran una expresión cultural que continuaba el desafío a las convenciones que habían iniciado en el siglo XIX los poetas Antonio Plaza y Manuel Acuña con sus famosos poemas dedicados a una ramera. En 1934, un congreso de mujeres intelectuales promovió el boicot contra Lara. En 1936, la Secretaría de Educación Pública desterró su música de las escuelas, acusándola de inmoral y degenerada. La Secretaría de Gobernación prohibió que una de sus canciones más exitosas, Palabras de Mujer, fuera difundida en la radio, so pena de perder la concesión. Como diría Claudia Sheinbaum, se trataba de promover que la música tuviera otros contenidos. Con decir que en esos años la Liga de la Decencia prohibió la marcha de las letras de Cricri, porque en esa canción la A marchaba con las dos patitas muy abiertas al andar, y esas dos patitas muy abiertas no eran cosa que debieran escuchar los niños. En la crónica magistral que dedicó a Agustín Lara, Carlos Monsiváis relata el fracaso de todos estos empeños. En lugar de resolver el problema de la prostitución, el Estado quiso ocultarlo al tiempo que lo permitía y lo toleraba. Hoy nadie recuerda a los autores de esa prohibición, pero la música de Lara es el documento que explica un tiempo. La muerte del músico poeta fue vivida como una pérdida nacional. Todos los medios se ocuparon durante días enteros de la muerte de Lara. Muchedumbres lo acompañaron a la rotonda de los hombres ilustres y celebraron de manera apoteósica las canciones de un músico que les había hecho vibrar desde el teclado de su piano. Sheinbaum se equivoca gravemente. El corrido mexicano ha sido desde siempre la narración no oficial de las distintas realidades que ha vivido México. Desde el siglo XIX ha servido para narrar las épocas de crisis y la historia de los personajes que se desenvuelven en esta. Exaltó y manejó desde una perspectiva romántica a bandoleros como Heraclio Bernal y a Joaquín Murrieta, a Adela Valverde, la Adelita, y a María Valentina de Jesús Ramírez, la Valentina. Sus temáticas desde antes de la Revolución y después de esta han sido transgresoras. Desde 1990, Chalino Sánchez continuó esa tradición y popularizó letras centradas en la vida de capos del narcotráfico que lo expresan en la realidad en distintas regiones del país, donde la población vive, por cierto, en contacto permanente con las estructuras criminales. Ahora, los padres de la patria deciden que hay que promover otros contenidos y que van a usar las fiscalías y las policías no para perseguir al narcotráfico, sino para castigar su narración. Mucha suerte con eso.